Hola, ¿qué tal? Yo soy Benny Ramírez y el día de hoy les quiero platicar acerca de algunos productos muy valiosos que se pueden obtener en una planta de tratamiento de agua residual y no siempre los clientes y los municipios lo saben. Les va a sorprender. Bienvenidos. Muy bien, el primer subproducto que se puede obtener de una planta de tratamiento es evidentemente el agua para riego. Y curiosamente, tratar agua residual para riego, agrícola o para riego de áreas verdes, es más fácil que tratar el agua residual para descargar a un río, lago o mar. Cuando uno tiene que descargar a un cuerpo de agua, tienes que remover del agua residual los nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, porque si no van a causar eutrofización, es decir, este crecimiento de algas exacerbado que existe, por ejemplo, en Xochimilco, en Pátzcuaro, en muchos cuerpos de agua. Para evitarlo, tienes que quitar estos compuestos y esto es un sobrecosto en las plantas de tratamiento. En cambio, si tú empleas el agua residual tratada para riego, estos nutrientes no los tienes que quitar, al contrario, son fertilizantes naturales para las plantas. Otros usos que puede tener el agua residual tratada, por supuesto, es el uso en los baños, en los mijitorios, en los WCs, lavado para camiones, para pisos, e incluso algunas industrias, principalmente mineras, termoeléctricas, etcétera, compran agua residual tratada, le dan un tratamiento avanzado de, digamos, ultrafiltración, osmosis inversa o lo que se requiera para poderlo usar dentro de sus procesos. Un segundo producto que se puede obtener en una planta de tratamiento son biosólidos como mejorador de suelos. Si bien es cierto, hay ciertos lodos en las plantas de tratamiento que pueden tener alto contenido de metales o de químicos, porque son principalmente lodos físico-químicos. La gran mayoría de las plantas de tratamiento de agua residual tienen procesos biológicos en los cuales se generan lodos en exceso. ¿Estos lodos qué son? Son microorganismos que se emplearon en la planta de tratamiento para que se comieran los contaminantes y conforme se van comiendo los contaminantes van creciendo y este crecimiento en exceso de microorganismos tiene que ser purgado del sistema para que no se vayan a acumular y la operación de la planta sea estable. Bueno, estos lodos en exceso, si son estabilizados de manera adecuada, pueden ser empleados como mejorador de suelos en tierras forestales, agrícolas, y con esto se pueden sustituir fertilizantes. El tercer subproducto muy conocido y muy valioso es, por supuesto, el biogás. El biogás es un producto gaseoso que se genera a partir de tratamientos anaerobios que pueden o no existir en las plantas de tratamiento de agua residual. Para que se genere biogás sí se requiere la instalación de procesos anaerobios donde microorganismos muy específicos generan biogás a partir de la materia, de los contaminantes y la materia orgánica. Este biogás está compuesto entre un 60 y 70% de metano y de un 25-30% de dióxido de carbono, mezclado con algunos otros gases como nitrógeno, ácido sulfídrico, etc. El importante es el metano, el que está en una concentración del 60 al 70%, incluso más, 75%, porque este metano es un biocombustible. Este metano tiene un poder calorífico interesante. De hecho, es la molécula que compone, digamos, más del 95% del gas natural. Es lo que le da la energía al gas natural. El metano puede ser aprovechado como fuente de energía en las mismas plantas de tratamiento de agua residual. Muchas plantas municipales que tienen procesos anaerobios y generan biogás pueden aprovechar el biogás conduciéndolo a un motogenerador donde el metano
la energía del metano es empleada para producir electricidad. Incluso se puede dar un paso más allá y cuando el metano se quema, genera gases de combustión muy calientes y estos gases de combustión pueden pasar por un intercambiador de calor donde se reduce la temperatura de los gases de combustión y en cambio se genera agua caliente que puede ser aprovechada dentro de la planta, por ejemplo, para calentar el digestor de lodos y que requiera un volumen más pequeño de tratamiento y con esto se reducen costos operativos y sobre todo de inversión. Ese calor se puede usar también en secadores de lodo para que el lodo salga de la planta de tratamiento más deshidratado con un menor volumen y el costo para transportarlo sea menor. E incluso se puede dar un paso más allá y no solamente tener cogeneración, sino trigeneración, donde no solamente se aprovecha el biogás para generación de energía eléctrica y generación de calor, sino también para generación de frío. En muchas plantas industriales, el biogás no se lleva a motogeneración eléctrica, sino que se alimenta directamente las calderas de la industria. Hay muchas industrias, por ejemplo, cerveceras, lácteas, tequileras, que emplean una gran cantidad de calor para sus procesos de destilación, de pasteurización. Y entonces, parte del gas natural que alimenta sus calderas puede ser sustituido con el propio biogás que se genera en la planta de tratamiento de agua residual. En comunidades pequeñas o en plantas muy pequeñas donde hay una planta de tratamiento de agua residual o un biodigestor de sólidos, el biogás que se genera puede ser usado en las estufas de la comunidad y esto provee de energía sobre todo a una comunidad que está aislada y que de otra forma estaría empleando leña, carbón u otra fuente de energía pues más difícil de obtener y más sucia. Pero estos tres productos, agua para riego, biosólidos como mejorador de suelos y biogás como combustible, no son los únicos subproductos que se pueden obtener en una planta de tratamiento. Son los más conocidos, pero no son los únicos. Otros productos que se pueden obtener son, por ejemplo, en aguas industriales, digamos, embotelladoras de aceite. Como el agua tiene todavía mucho aceite, desde el pretratamiento en la planta se puede emplear sistemas para remoción de aceite y grasas y esas grasas y aceites aprovecharse para, digamos, hacer alimento animal o en algún otro proceso, ¿no? Donde se necesite este insumo, pero no tan limpio. Por ejemplo, en ranchos donde se tienen los corrales y que se lavan y donde todo el agua residual del lavado de los corrales, las ordeñas de las vacas, junto con restos de paja y de comida, son juntados a una pileta y pasan por un cribado. En este cribado se separa principalmente los restos de comida y paja que quedaron en el agua de lavado y eso se puede aprovechar para elaborar composta para tierras de cultivo o incluso a veces se puede regresar a los mismos corrales para ser parte de la cama de las vacas. También hay sistemas naturales construidos, así se le llama, donde se emplean algas, plantas, se instalan lagunas para el tratamiento de agua residual. Esto se usa sobre todo para flujos pequeños en comunidades aisladas o bien donde hay espacio disponible suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un proceso que se puede emplear para remoción de nutrientes en una planta de tratamiento, nutrientes son nitrógeno y fósforo principalmente, es un tratamiento con algas. Entonces, estas algas, al crecer y al comerse esos nutrientes, se van cosechando
en la planta de tratamiento y pueden ser usadas como comida para peces, comida para patos, comida animal, ¿no? También hay plantas de tratamiento donde se emplean juncos, plantas para purificar el agua. Y estas plantas, si se da el clima en el sitio, pueden ser plantas de ornato, por ejemplo, orquídeas o aves del paraíso. Y como se deben de ir podando como parte del mantenimiento de estos humedales construidos, estas mismas flores que se cosechan pueden ser vendidas. Qué bonito, ¿no? O sea, aparte de que la planta de tratamiento se vea estéticamente hermosa, como si fuera un jardín, se puede obtener un subproducto valioso a la venta. Otros subproductos que se están investigando están en una etapa más incipiente, no a gran escala como los que les acabo de comentar, son, por ejemplo, los exopolímeros. Los exopolímeros o EPS son sustancias que secretan los mismos microorganismos para adherirse a un medio de soporte, para formar los gránulos o que existen en la misma agua residual. Y estos, como son de cadena larga, pueden ser capturadas, recuperadas y reusadas, por ejemplo, en la industria textil o en la industria del papel. También hay ciertos microorganismos que acumulan dentro de su biomasa una sustancia que se llama polihidroxialcanoatos o PHA. Este PHA puede ser empleado para producir bioplásticos. Lamentablemente, si es un proceso caro, estos dos subproductos que les comento, y hasta el momento al menos yo no conozco un proceso a gran escala que lo haga, sino que se ha quedado a nivel laboratorio, a nivel planta piloto, pero quizá en el futuro sea ya más económicamente factible. También para el tratamiento del lodo puede emplearse no digestión anaerobia para producción de biogás, sino se pueden instalar sistemas de carbonización hidrotermal. Este sistema es el que les comenté en el primer video, donde el lodo de la planta de tratamiento se mete a un reactor con alta temperatura, alta presión, como si fuera una olla express, y el material orgánico, en lugar de generar biogás, va a reducirse en biocarbono, ¿verdad? En inglés es muy conocido este concepto biochar. Este biocarbono puede ser empleado como absorbente y mejora las propiedades de un suelo agrícola. Puede ser considerado como una captura de dióxido de carbono y por lo tanto de gas de efecto invernadero, y puedes obtener bonos de carbono por ello, o también puede ser empleado como una fuente de energía, como un carbono limpio de alguna manera. También, por si esto fuera poco, se puede tener energía en las plantas de tratamiento, energía alternativa al biogás que ya les había comentado. En países, por ejemplo, como Holanda, Países Bajos, u otros países en Europa donde hay muy poca disponibilidad de espacio o donde la legislación no permite el empleo de lodo como mejorador de suelos por este pendiente de que pueda contener metales pesados dañinos al suelo. Lo que se hace es secar lo más posible el lodo que se pueda, y después este lodo seco se mete a unos hornos o a unos incineradores, y los lodos sirven como combustible y se genera energía en estos incineradores. Esta manera de aprovechar los lodos, de hecho se han hecho estudios para aprovecharlos en hornos de Cemex, por ejemplo. Pero sí es una tecnología más cara, pero de que se puede, se puede. ¿Qué pasa después de la incineración de los lodos y de la generación de energía a partir de ellos? Pues quedan cenizas. Estas cenizas, lo que se puede hacer todavía es extraer de ellas, por métodos físico-químicos, el fósforo que contiene, porque el fósforo es un fertilizante que puede ser aprovechado y de hecho muy valioso. Este fósforo puede ser capturado
en forma de sales como estrubita o vivianita, y lo que queda, las cenizas que quedan, se pueden usar en la industria de la construcción como parte del concreto, del cemento, y de esta manera ya no quedan residuos que disponer a un relleno sanitario o a un tiradero en el peor de los casos. Otra cosa que se hace en países fríos es que se aprovecha la temperatura del agua residual. La temperatura del agua residual tiende a ser más caliente que el agua de primer uso, que el agua potable, porque en el agua municipal evidentemente nos bañamos, lo calentamos para cocinar, tiene unos grados más de temperatura que el agua potable. En la industria ni se diga, ¿no? En la industria es muy común que el agua salga mucho más caliente, digamos mayor a 30 grados. Y entonces el calor de la misma agua residual puede ser aprovechado para calentar el agua de primer uso y de esta manera gastar menos energía para calentarlo posteriormente en las casas de habitación o en la industria. Como pueden ver, una planta de tratamiento de agua residual puede estar diseñada no solamente para tratar el agua, sino para obtener subproductos muy valiosos y muy diversos. Es por ello que en realidad una planta de tratamiento debería de ser considerada más como una planta de recuperación de recursos o una planta para el aprovechamiento de recursos a partir del agua residual. Imagínense ustedes cómo cambiaría el concepto si nosotros empezáramos a usar estos términos, o sea, planta de recuperación de recursos o planta de aprovechamiento de recursos, e incluso, se me ha ocurrido, tenemos una planta que es una estrella, porque aprovecha uno de estos recursos. Plantas que sean 2 estrellas, 3 estrellas, 5 estrellas, ¿no? Y de esta manera se puede dar una mayor énfasis al aprovechamiento de los recursos que se pueden obtener a partir del agua residual y dejar de ver las plantas de tratamiento como un armatoste de concreto que genera olores, que lo quieres lo más lejos de la ciudad, que solamente es un problema, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Este es uno de los temas que más me gustan y más me apasionan en mi quehacer profesional y podría explayarme mucho más en cualquiera de ellos. Espero les haya gustado, espero les haya interesado. Si quieren conocer más acerca de alguno de ellos, con gusto lo podemos ver con más detalle en otro video. Pues quedamos atentos a sus comentarios y si les interesan estos temas, pues compártanlo y suscríbanse. Muchas gracias, bye.